La semana pasada hemos descubierto que existía a partir de Chilca una red criminal organizada que había puesto a autoridades políticas. No es que el alcalde se hubiese corrompido, sino que fue puesto por esta mafia desde la base. Entonces vinieron comparaciones con lo que había pasado en Ancash. Unos días después estalló la crisis en el Callao y buscamos en consecuencia explicaciones generales a estas relaciones turbias entre la criminalidad organizada, la corrupción y la política. Hemos invitado por eso a dos abogados, el señor Antero Flores Arauz, que ha sido congresista, presidente de nuestro Parlamento y ministro de la Defensa también, y a un criminólogo, el señor Noam López, de la Universidad Católica. Señor Antero Flores Arauz, explíquenos qué cosa nuevo estamos descubriendo sobre la manera como la política se relaciona con la criminalidad organizada en nuestro país. Bueno, estamos viendo el resultado de varios errores y el principal es que los partidos políticos han ido perdiendo toda influencia en los temas municipales y en los temas de las regiones, porque en la ley de partidos políticos se sancionó y se permitió la existencia de movimientos regionales que evidentemente no dependen de un partido nacional. Cuando dependían de un partido nacional los candidatos y los candidatos que llegaban, había siempre un cordón umbilical que alguien podía llamarles la atención. Hoy día no existe quien les pueda llamar la atención, porque son reyes y se enseñorean en su correspondiente territorio. El presidente regional que ha salido hoy gobernador, nace normalmente de un movimiento regional constituido por él mismo, depende del mismo, no hay nadie encima que los pueda llamar. Pero la figura del cacique, el cacique político es vieja en el Perú, es del siglo XIX, ¿no? Los caciques políticos. Sin ninguna duda, pero acá lo estás reafirmando, confirmando, ratificando, como quieras llamarlo, con este error. Segundo error, y este error no de acción, sino de omisión. En la Constitución, lamentablemente, metimos el tema de la regionalización, pero no obligamos a los presidentes, hoy gobernadores regionales, a tener que ir a rendir cuentas al Congreso, a poder ser citados, a poder ser interpelados. En consecuencia, a diferencia de los ministros de Estado y de los propios congresistas que dependen de su comisión de ética muchas veces, estos gobernadores y estos alcaldes en realidad están, insisto, enseñoreados sin que nadie pueda jalarle las orejas. Y todos importaron el modelo Montesinos, ¿no? Porque en realidad han copiado el modelo que se dio a nivel del gobierno nacional y lo han adaptado, bueno, solo con el criminólogo, aquí lo vamos a conversar con el señor López Villanis y también con el abogado, pero han copiado el modelo más o menos de Montesinos, prensa, etcétera, redes de poder, y ha sido un efecto mimético, ¿no? Se ha mimetizado. Es una red, y una red corrupta que comienza con chantajes, con extorsiones. No te doy la obra si no me pagas, cuando no es al revés, ¿no? Te doy para que des un poco del derecho. Claro, de la coima por la licencia, la cosa ha crecido exponencialmente. Para todo. De la típica coima para la licencia que siempre ha habido, y estamos ahora... Pero hoy día es a nivel exponencial. De asesinatos, ¿no? Y además... porque seguimos con la idea de que hay que destrabar una serie de cosas, que hay que quitar una serie de trámites innecesarios, que hay que simplificar las cosas, pero discúlpame, nada se está haciendo. En resumen, para ustedes hay una feudalización criminal, ¿eh? Sí, claro. Se han hecho feudos criminales. Sí, sin ninguna duda. Bueno, y lo estamos viendo hoy día muy cercano en el Callao, ¿no? Y hemos escuchado un análisis político como correspondía de Antero Flores. Ahora queremos oír un punto de vista puramente penal del doctor Julio Rodríguez, que es un abogado querellante, y le queremos preguntar si las leyes están bien o si tenemos la ley que hace falta, o es un problema de las instituciones y los hombres que las ejercen. Buenos días, Julio. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por la gentil invitación. A ver, lo hemos conversado con usted, señor Carvalho, con Patricia también, es clarísimo, no es un problema de leyes. O sea, tenemos las mismas leyes que tiene Suiza en el Código Penal prácticamente, en muchas partes somos parecidos a la norma española, en otras partes hemos copiado un Código Procesal Penal español con una mezcla del chileno, modelos que son en teoría perfectos casi,
pero en la práctica comenzamos a evidenciar unas falencias que están ligadas esencialmente a personas. Nuestro problema es de personas. Las instituciones solo son instituciones en la medida que las personas la hagan como tales. Y lo que vemos el día de hoy es que las personas que están ubicadas en determinados cargos, sobre todo en los cargos políticos, son personas que no le deberían, pues, de ninguna manera generar ninguna confianza ni credibilidad al país. Y esto es lo que ha llevado a la práctica una situación endeble en cuanto a la suerte, pues, de aplicación de la norma, porque el problema que tenemos no solo es personas, sino que la norma como tal, muchas veces, sobre la base de una selectividad benigna para ciertos grupos de poder, la norma no se aplica. Entonces, en virtud a ello, tenemos ese enorme problema de falta de credibilidad en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en la policía, de todo el sistema de justicia penal en general. Pero esa gente no llega del aire, el electorado la elige. O sea, tenemos a Waldo Ríos, a señor Álvarez, a Gerardo Viñas. El problema es que llegan al poder rufianes. Es que volvemos al punto de origen. Y la gente vota, lo reelige. Por el caso de de Álvarez y Nancacho, increíble. Lo volvieron a elegir sabiéndose todo lo que había hecho. Porque a la gente de a pie le interesa poco o nada la política. Y porque eso se ha generado en virtud del descrédito. Y no le molesta la corrupción, aparentemente. Y no le molesta la corrupción. Y exactamente sucede lo mismo en el ámbito del sistema de justicia penal. Yo ayer, dictando clases en la universidad, haciendo alusión a estos casos, les pregunté a mis alumnos, como lo he hecho en todas las universidades que he dictado, ¿alguno de ustedes quiere ser juez o fiscal? Ni uno solo levanta la mano. Yo no he tenido en mi vida en enseñanza en pregrado, que enseño desde el año 97, perdón, ni un solo alumno de la universidad que dictó que me ha levantado la mano. Yo quiero ser juez o fiscal. Y en posgrado me he topado. En otros países es un honor, en España o Estados Unidos es un honor ser clasificaciones especiales. Así es que la valla es altísima en algunos países, y como la valla es tan alta, la credibilidad, la confianza, la honorabilidad del cargo genera, pues, que la aplicación de la norma sea la correcta y por lo tanto el sistema de justicia funcione de manera eficiente. Corrupción va a haber en todo el mundo. Eso no va a poder ser... Acá haber un gobernador de Alabama, me parece. No, claro, en todos lados hay pero cosas. En otros países eso es excepcionalísimo. Acá es el denominador común. Y pero eso además es triste. Hay una fórmula, tratando de interpretar lo que Aldo se pregunta, ¿por qué la gente los relige? Hay una fórmula perversa, que yo estoy segura que si Fujimori saliera de la cárcel y se postulara, no sé si sale elegido, pero que saca buena votación, porque no es roba, pero hace obra. Si hace obra, no me importa que robe. Entonces, hay un electorado que en realidad ya le importa, como ya saben que le van a robar, con que hagan sus 3 cosas que han prometido, ya que se lleven la plata, ¿no? Por eso explica Chimpún Callao en el Callao todos estos años, ¿no? Que posiblemente gane el próximo año. Por supuesto. En 2018, ¿no? Posiblemente Chimpún Callao vuelva a ganar. Pero miren ustedes... O Lula, había en Brasil, Lula está primero en las encuestas. Pero miren ustedes, pues los gobernantes de Lima, que no han hecho ni una sola obra, han pasado al anonimato absoluto. Así es, y no importa si no robaron un sol. Así ¿no? es. Si robaron, van a ser incluso más censurados por el electorado porque robaron y ni siquiera hicieron obra. Tenemos que ir a una pausa nosotros y cuando regresemos daremos la palabra al ingeniero económico, que es el criminólogo de laboratorio, señor Noam López. Pausa primero. Segundo, mejor reglamento de tráfico. ...8:33, habíamos quedado en darle la palabra al señor Noam López Villanes, docente de la Universidad Católica, de la Escuela de Gobierno y criminólogo. Señor, ¿qué nos dice usted sobre su experiencia en el terreno? Bueno, creo que hay que entender que las organizaciones políticas buscan ganar elecciones y son unos actores que provienen de la sociedad, provienen de la masa social, de actores críticos que deciden concursar en política y básicamente porque quieren o tener rédito, liderazgo, continuar con una trayectoria, podríamos llamar ideología política, pero en algunos otros casos son más bien pragmáticos, que buscan ganar elecciones para un rédito personal. Y al respecto, podríamos comentar que tenemos una fragmentación del sistema partidario a nivel regional. Hay muchas organizaciones políticas compitiendo en elecciones, por ejemplo, 14 en Puno, 16 en Ayacucho, por distrito, por provincia, y eso hace que sea muy difícil controlar para los organismos del sistema electoral, que pueda hacer supervisión, control y sanción de quiénes son los que forman parte de estas listas, quiénes son los que financian estas listas, es muy complejo. Quisieron hacerlo, quisieron auditar cuando estaban las elecciones pasadas, pero vieron que el fenómeno es muy grande y no estamos preparados para tal.
Y no estamos preparados porque, por ejemplo, si alguien quiere financiar un partido político, no tenemos un sistema informático localizado en las bases, ¿no?, de la organización política en cualquier distrito que te permita a ti, digamos, acceder a una cuenta bancaria y hacer un depósito. Ni siquiera está bancarizado. No está bancarizado. ¿Cómo hacen? Por, digamos, libros contables en físico. Entonces yo digo, aquí me está dando Aldo 15.000 soles para la campaña de tal. Pero, y dicen, lo gastamos en pintura de 10.000 soles. Pero no hay forma de controlar eso. Podrías inflar los montos, podrías ocultar montos. Y por ahí es muy útil, señor López Villena, el tema de los clubes de fútbol, ¿no? Han estado utilizando clubes de fútbol en provincias como lavaderos. Tienen varias empresas que sirven de entretenimiento, expansión, recreación, que les sirve a ellos para distender y ganar público, ¿no? Son lugares donde acuden muchas personas y ahí utilizan pues la campaña publicitaria para llegar a jóvenes y a poblaciones específicas. Pero volviendo al argumento, no tenemos sistemas de información, sanción y control informáticos que nos permitan detectar, por ejemplo, ahorita cuántos recursos tiene la organización política en Tumbes, cuántos tiene en Puno, cuántos tiene en Tacna. Es muy complicado y cuando se hace la supervisión y control nos fiamos de lo que dicen los líderes, lo que dicen los secretarios, el secretario ¿Usted está de general. acuerdo con Andrés Flores Arauz que estos partidos hongos que surgen con la lluvia de las elecciones son, ahora, considero son también, incontrolables? Si lo llamamos partidos, ¿no? si lo llamamos organizaciones políticas, máquinas electorales, ¿no? Están buscando solamente ganar las elecciones. Entonces, en ese afán, hay que hablar en específico de aquellos territorios donde verdaderamente hay una densidad de economías ilegales. No es lo mismo, pues, hacer esto en San Isidro, en Jesús María, que hacerlo en algún distrito de El Bra, en Quimbiri, Pichari, o en la frontera, en Ramón Castilla, con Brasil y Colombia. Esos escenarios son más complicados para los actores políticos. Yo soy alcalde, tengo que transar con los foráneos que invierten en cultivos de coca, tengo que transar con aquellos que hacen extorsión en algún distrito. Pero Chilca está exquisito, ¿no? Exacto, entonces es exquisito. Puedes ver en Lima Norte, puedes ver la Independencia, extorsión, cupos, pero a la larga estos actores se posicionan en territorios clave donde transita la droga, hay tráfico de armas, hay tal ilegal, y puedes ubicar en el mapa georreferencial y vas a decir cómo hace este candidato para ganar esas elecciones, cuál es el discurso que lleva. Ayer teníamos ¿cómo se llama la autoridad que vino de Iquitos? La señora... la señora Núñez, la prefecta de Iquitos, que nos decía que estaba básicamente amenazada por un alcalde que además estaba acusado de haber matado a su teniente alcalde. Entonces, y que quería colocar un subprefecto. Así es. Y la señora que es la que ofrece garantías para la vida a las personas que se le acercan no tenía quien la defienda. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hemos llegado a este punto y cómo vamos a salir de esta? Porque Callao es un lunar. El Perú, en zonas más alejadas, esto es peor porque no hay ni siquiera la mirada más cercana de la prensa y las denuncias a nivel nacional. Y la presencia del Estado, sí. Así es. En área rural, zona de frontera, diríamos que los mecanismos de supervisión, control y sanción son bastante exiguos. Lo han sido desde que empezó la descentralización. Y si bien se descentralizaron los recursos, ahora los gobiernos regionales tienen más plata, por eso son más atractivos, los gobiernos locales tienen más plata. No existen los mecanismos para sancionar y controlar a aquellos que integran estas listas. Entonces, por ejemplo, es más fácil, yo ingreso a Infogop del Jurado Nacional de Elecciones, descargo a todos los candidatos que van a concursar en esta elección y puedo vincularlo a la información que está pública, por ejemplo, de SUNAT, de RANIEC, pero ¿cómo saber si, por ejemplo, tiene alguna denuncia sobre omisión a la asistencia familiar? Ya, es posible porque al menos es un delito frecuente y es común. Pero en temas de criminalidad organizada, corrupción, si está siendo procesado por algo, como son carpetas fiscales, confidenciales y también la parte judicial lo es muy difícil hacer una inspección en grandes datos para poder estimar 20% de aquellos que están concursando tienen este vínculo. Salen después, cuando ya ganaron, cuando ya empiezan a trabajar y a empezar a lucrarse del presupuesto de los gobiernos regionales. Permítame, señor López, darle la palabra a nuestra compañera Joana Castro, que está ya justamente en la puerta del Adirín. Patricia ha dejado planteada la pregunta, ¿qué hacemos? Porque ha hecho el diagnóstico usted y parece que las soluciones tienen que ser políticas. El sistema electoral está mal diseñado. No solamente está mal diseñado, está diseñado para el siglo XIX. Igual está sucediendo con la ley de partidos políticos. Con esto del fallecimiento de un gran intelectual politólogo italiano, Giovanni Sartori, estuve anoche revisando, releyendo Homo Videns. Y la verdad, la transformación de la política no ha terminado, pero seguimos con legislación absolutamente obsoleta. Por ejemplo,
hemos pasado de las cuestiones conceptuales a las cuestiones de las imágenes. Eso de la imagen vale más que 1000 palabras, cierto, y lo ha demostrado la televisión. Pero hoy día se ha avanzado muchísimo más que la televisión y hoy día tienes un elemento sustantivo en las redes. Ya tú no necesitas poner un aviso para convocar una manifestación. No se da la manifestación, pero sí se dan unas marchas, porque a través de las redes sociales puedes convocar rapidísimo. Bueno, la primavera árabe, ¿no? Así es, así es. Entonces, Ucrania también. Tú tienes que modificar toda tu normativa. Así es, así es. Entonces, Ucrania también. Tú tienes que modificar toda tu normatividad para lograr entender que hoy día tienes nuevos elementos. ¿Qué importancia pueden tener los locales partidarios? En Estados Unidos tú solamente los ves cuando hay una campaña electoral, no ves uno en los prácticamente 8 años, porque normalmente hay una reelección presidencial, no ves un local. Acá tienes que ver el local y el jurado te manda a las 12 del día a ver si está abierto, lo cual es una locura. Sacar firmas para la inscripción de un partido político, cuando hoy día son corrientes de opinión en que más valor tiene, como decía Sartori, 720.000 firmas, ¿no? Sí, y al ratio de 1 de cada 3, mira que necesita cerca de 2,5 millones de firmas. Las actitas, cuando hoy día tienes asambleas no presenciales, tienes votación electrónica, tienes citaciones a través de un mail o de un WhatsApp. Entonces nos hemos quedado en el tiempo de la carreta y no hemos entendido que hay que modificar toda esta normatividad. Ahora, antes, permíteme que le pregunte, usted creó un partido político, usted pasó por todas estas horcas caudinas, no logró ser candidato presidencial. ¿Por qué no funcionó? Si usted puso orden. Traté de ponerlo, pero no me hicieron mucho caso. ¿Por qué? Es el problema. Mire, yo reinscribí el PPC y pasé por eso. Y la segunda vez ha sido inscribiendo orden. No lo pasaría de nuevo, de ningún modo. Eso dicen todos los políticos. No les queremos mucho ya. No, yo no lo pasaría, y tan prueba es que se está venciendo el plazo y no hemos sacado el kit para renovar el partido y para reinscribirlo. No lo voy a hacer. Ya volteé la página del tema electoral, pero sí me interesa que para el futuro la cuestión electoral sea buena. Este mismo Sartori me impresionó lo que dice, y que tiene que ver también con la prensa, cómo a veces le da cabida a personas que no valen la pena. Y el resultado, dice, de ello es una formidable elección a la inversa. Destacan los charlatanes, los pensadores mediocres, los que buscan la novedad a toda costa, y quedan en la sombra las personas serias, las que de verdad piensan. ¿Es Aldo Mariatti eso o no? No. Eso pasa no solamente aquí. Beppe Grillo en Italia es un cómico y está primero en las encuestas. Pero por supuesto, esto es a nivel mundial. Oye, a cualquier persona, hoy día las baboserías que dicen y son noticia, y están en todos los medios y hasta se editorializan, pero si alguien dice algo sensato, eso no es noticia. Permítame que ponga orden porque tengo que hacer una pausa. Me parece muy bien. Ante Flores, y luego regresaremos con las últimas ante palabras mi fracaso del señor Rodríguez y del señor Noam López. Pausa y regresamos. 8:48, la palabra la tiene el doctor penalista Julio Rodríguez. Adelante, doctor, con sus soluciones, por favor. A ver, las soluciones son muy complejas. El problema es demasiado profundo en el ámbito de la justicia penal. Pero lo primero que tiene que hacerse, creo yo, es mecanismos de control que sean eficientes y acertados. Yo le he comentado con usted, señor Caraballo, también en alguna oportunidad. Tenemos que sacar el órgano de control dentro de las instituciones, tenemos que sacarlo fuera. Tenemos que sacar ese compadrazgo o esa suerte de zancadilla que se meten para poder ascender cuando hay postulaciones convocadas por el Consejo Nacional de Magistratura. Tenemos que cambiar la estructura de selección de los magistrados, porque
porque el Consejo Nacional de Magistratura, compuesto por personas que son totalmente neófitas en el conocimiento del derecho y la justicia, no pueden ser quienes elijan a jueces y a fiscales. O sea, desde el punto de vista de la selección es que nos equivocamos y tengo que levantar la valla. La valla para ser juez y fiscal tiene que ser más alta. Y en la medida que sea más alta y reciban un emolumento que sea realmente proporcional a la función que cumplen, mi nivel de selectividad va a generar que sean mejores profesionales, más capacitados, aquellos que lleguen a la función pública. Porque si yo no rompo ese círculo vicioso, voy a tener a siempre los mismos. Y siempre los mismos van a generar exactamente la misma conflictividad. Lo he dicho y lo he repetido, tenemos magistrados muy buenos, realmente muy buenos, pero son terriblemente excepcionales. Es decir, en la Suprema usted lo ha escuchado 1000 veces. Lo polémico que puede ser Javier Villestén, que ha renunciado, pero nadie va a discutir que Javier Villestén es un magistrado correcto y un magistrado que resuelve de acuerdo a lo que cree. Exactamente lo mismo sucede con César San Martín. Pero no todos... Ahí sí discrepo, pero ahí sí discrepo, pero bueno. Pero Aldo, condenan gente con prescripciones, ahí sí Aldo, pero bueno, sigamos, no, claro. Ni tema particular no tiene que ver. No, pero discrepo radicalmente. Pero es un profesor universitario, Rodrigo, formado, que nos vamos a la Dirinker nuevamente, por favor, por orden superior. Vamos, Joana Castro. Yo me dispenso, tengo audiencia. Señor Noan López, nunca mejor que su presencia nos saque de estas situaciones desagradables, lo que estamos viendo y lo que hemos constatado hasta ahora. Soluciones. Sí, investigar, invertir y capacitar más a gente que hace investigación criminal en la administración pública. Tenemos muy pocos cuadros en este lado. Si uno se fija quienes se dedican a hacer labor detective, digamos, en la administración pública a nivel subnacional, no vamos a encontrar más de 2 o 3 personas por región. Y eso hace que sea muy complicado poder desarticular las organizaciones criminales. Es una pregunta que hace tiempo. ¿Debe volver la PIP? ¿O algo similar a la PIP? Algo similar, digamos. Hay muchas estructuras ya mixtas, ¿ok? Que lindan entre lo civil y lo policial, lo fiscal y lo inteligencia. Pero lo importante es invertir en eso, en formar cuadros que nos ayuden a poder desarticular estas organizaciones criminales, porque estas salen a la luz cuando alguien de la red no es beneficiado. O sea, una especie de FBI, una policía, digamos, interestatal. Estemos nosotros recibiendo del presupuesto, ¿no?, de la compra inflada, ¿no?, de la adquisición o de la inversión inflada, pues nadie va a quejarse. Del presupuesto, ¿no?, de la compra inflada, ¿no?, de la adquisición o de la inversión inflada, pues nadie va a quejarse. Más bien van a querer que el presidente regional, el gobernador regional, siga en el cargo. Y entonces cuando a alguien no le llega su tajada, no le llega su parte, no le pagan a tiempo, empieza a hostigar, satura su red, y aquellos que entienden más o menos o pueden ver estructuras de organización criminal, sabemos que tenemos el poder blando y el poder fuerte, ¿no? El poder blando básicamente con aquellos que llegan a sensibilizar a la gente, que te permiten ganar elecciones, puedes usar medios de comunicación, periodistas, gente que es líder de asociación, de junta vecinal, pero también necesitas el brazo duro, militar. Por eso es que César Álvarez tiene sicarios, extorsionadores que cobran cupos, que le hacen, mira, si no te gusta la coima, pues aquí tengo un amigo que te va a hacer una visita. ¿Y si seguimos así, podemos ser un México? Yo creo que no hay un camino directo hacia Venezuela, Bogotá, México, porque México primero, es tremendo, ¿no? El territorio en el cual está ubicado México es de frontera y es de traspaso a la droga. Entonces, aquí se produce la cocaína. Aquí es que más bien hay que procurar que las hectáreas crezcan cada 3 meses, bien, 4 veces al año. Entonces aquí no vas a iniciar pues un ataque en Sibia, en Quimbiri, así como hasta en Sinaloa, en Durango, en Monterrey hace 5 años. Digamos, no, aquí más bien habría que proteger. Si yo soy inversor, si yo pienso como criminal y soy invierto en hectáreas, invierto en insumos químicos, no me va a gustar más bien sembrar el terror ahí, como se hizo en el Alto Guayaga hace más de 30 años. Entonces, más bien yo procuro librarlo de violencia, y lo que sí más bien ahí ocurre es la corrupción, o acercarnos a políticos locales que ganen elecciones, pero que nos dejen trabajar, dejar hacer, dejar pasar. Y eso es algo interesante porque los políticos locales, al ver que el problema es muy grande, ellos saben que no lo van a cambiar. O sea, el alcalde de tal distrito de Yochego, por ejemplo, el alcalde de Sibio, de Quimbiri, que es el Brahma, o de cualquier otra cuenca cucalera, sabe que el fenómeno es muy grande, es muy complejo. Entonces él tiene 4 años. ¿Qué voy a hacer? Dejar pasar.
mira, no te voy a tocar, yo sé que tú has votado por mí, es más bien el voto es de un gremio cocalero, no puedo traicionar a mis votantes, y ellos viven de ese cultivo que les es rentable. Entonces, es un tema de transar con este actor político Pero relevante. Chilca nos muestra una nueva cara. Nos muestra... El crimen pone al alcalde. Ya, en ese Eso caso es terrible. de cooptación, de ley, digamos, reyes de... O sea, de su la... candidato es el candidato del crimen. Sí, en ese caso ya tú ves que la red es fragmentada, la red no es jerárquica, sino que tienes varios nodos fuertes. Entonces, si el político ya no les funciona, si el político, digamos, puede sacrificarse un poco más en beneficio del resto, lo van a hacer. Entonces, la red ya es mucho más compleja. En el caso de Álvarez y en el caso de Moreno, me parece ser que es más bien direccionada desde arriba, hay un control de la logística, el know-how. Señor Noam López, creo que no nos dejan más tranquilos, pero en fin, retenemos sobre todo su exhortación a reforzar la inteligencia de la policía. Muchas gracias por su presencia, igualmente ante los Flores Arados. Hacemos una pausa y retomamos su ampliación de noticias. Gracias. Cuando tú